Les voy a pedir si, bueno, en unos 15 minutos vamos a jugar Kahoot, aún no tengo el código. Entonces, porque primero les quiero explicar algo antes de jugar, solo son 4 preguntas, ¿no? Entonces, si alguien tiene como problemas para ir entrando y eso, de una vez vayan como ingresando solo para ingresar el código. En un rato se los paso. Entonces, vamos a comenzar. Sí pueden ver la pantalla, ¿verdad? Sí, maestro. Ok. Déjenles paso la instrucción por el chat, por si alguien no escucho bien. Les digo que en unos 15 minutos les voy a mandar el código de Kahoot para que vayan entrando si tienen algún problema para ingresar, ¿no? Ok. Aún no tengo el código, se los paso en un ratito. Nada más les explico algo antes del juego. Bueno, nos quedamos en esta, ¿no? Teníamos dos tipos de movimiento. Bueno, estábamos empezando a estudiar, vimos el concepto de física, unidades de medida, entre muchas otras cosas. Luego dijimos que vamos a empezar a estudiar una de las tantas ramas que tenía la física, ¿no? De todas estas, vamos a empezar con la primera, cinemática y dinámica. ¿Ok? Y bueno, ¿cómo empezamos la cinemática y dinámica? Dijimos que ambas estudian el movimiento. Ujú. La dinámica se fija en las causas del movimiento y la cinemática no. Pero sea como sea, tenemos dos tipos básicos de movimiento, que es de lo que va a tratar prácticamente nuestra cinemática y dinámica, que es el movimiento rectilíneo uniforme, el cual solamente tiene una fórmula, la cual es esta, y el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado o variado. Ujú. Se le puede llamar de cualquier modo. Se suele abreviar por MRV y tiene estas fórmulas. Vamos a centrarnos nada más ahorita en el movimiento rectilíneo uniforme. ¿Qué dijimos que era el movimiento rectilíneo uniforme? Déjenles, comparto otra ventana para que podamos recordar eso del movimiento rectilíneo. Ahí está, sí pueden ver la pantalla, ¿verdad? Sí. Recordemos lo que era el movimiento rectilíneo uniforme. Miren cómo el movimiento aquí va a empezar bastante lento y poco a poco va a ir aumentando su velocidad. Vean, inicia lento y va como aumentando su velocidad, ¿no? Inicia lento y termina muy rápido. Ujú. En el movimiento rectilíneo uniformemente variado, MRV, siempre hay aceleración distinta de cero. Aquí le puse la aceleración 2, ¿no? Pero igual le puedo poner, no sé, 1 de aceleración y funciona igual a animación, ¿no? En el caso del movimiento rectilíneo uniforme, o sea, no el variado, solo el uniforme, no hay aceleración, la aceleración es cero. Sin embargo, puede haber velocidad, ¿no? Por ejemplo, que sea 3 y... A ver, le pongo aceleración cero. Bueno, aquí no sé qué. Tiene esto, pero no. Creo que solamente funciona con distintas de cero. Pero bueno, le puse un 0.1, ¿no? O sea, casi nada. Ok, vean cómo recorre distancias iguales en tiempos iguales. Suponiendo que esto sea cero, es una aceleración muy chiquita, es casi cero. Pero creo que en cero se buguea esto, así que le puse muy poca. Pero bueno, nos quedábamos en esto, ¿no? Que el MRV empieza lento y va aumentando su velocidad, ¿no? No sé si alguien tiene dudas en la diferencia de los dos movimientos. No, ninguno. Ok, entonces, recuerden, inicia lento, termina rápido. Este es el MRV. Bueno, volvamos a la otra diapositiva. Dani, por ahí Fernando te está levantando la Ahí manita. está. Ah, claro, claro. ¿Cuál es la duda?
No, profe, que le alcé por accidente. ¿Ah, mande? Le alcé por accidente, perdón. Ah, no te entendí bien eso. No sé si. Que la alzó por accidente. No te Ah, ok, preocupes. ok. Sí, no hay problema. Ok, entonces teníamos esta fórmula, ¿no? Vimos algunos ejemplos, pero ahorita no los vamos a... Al final los vamos a repasar, ¿ok? Vamos a ver un nuevo ejemplo. Dice, un objeto recorre una distancia de 40 kilómetros en 5 minutos a velocidad constante. Determine su velocidad en metros sobre segundo. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos? Datos, ¿no? ¿Qué dato nos están dando? Tenemos, am, tenemos velocidad, no, ¿verdad? Tenemos distancia, sí, ¿no? 40 kilómetros. Y tiempo, sí, ¿verdad? 5 minutos. Ahora tenemos un problema. Muchos se podrían ir con la finta de que la solución sería la siguiente, ¿no? Y tienen que tener mucho cuidado con esto. Dirían, bueno, velocidad es igual a distancia entre tiempo. Tengo datos, entonces hago lo siguiente, ¿no? ¿Cuál es mi distancia? 40 kilómetros. ¿Cuál es mi tiempo? 5 minutos. Y por tanto, mi respuesta es 8 y 8, ¿no? 8, bueno, no, perdón. Más bien lo que harían sería simplemente dividir esto sin ver las unidades y esta es la respuesta, ¿no? Y ahí ustedes le pondrían metros sobre segundo sin fijarse si están bien las unidades. Tienen que siempre fijarse en las unidades porque esto no está en metros sobre segundo. Esto está en kilómetros sobre minuto, ¿no? Y la respuesta se la están pidiendo ¿en qué? En metros sobre Metros. segundo. Ujú. Entonces, tenemos que estudiar las conversiones de unidades antes de resolver esto, ¿no? Bueno, vamos a estudiar las reglas de tres. Am, la regla de tres nos va a ayudar para hacer la conversión de unidades. Siempre nos van a decir cuánto equivale una cosa a otra. O en todo caso, los prefijos nos van a decir a cuánto equivale o algo así, ¿no? Por ejemplo, nos están pidiendo esto en metros sobre segundo, ¿no? Una cantidad, no sé cuánto, una cantidad X de metros sobre segundo. Ok, ¿cómo haríamos eso? Primero tenemos 8 kilómetros en un minuto, ¿sí? Es decir, vamos a hacer esa conversión. Les voy a enseñar cómo hacer una tablita para la regla de tres. Aquí nos están diciendo que está recorriendo 8 kilómetros en un minuto, ¿no? 8 kilómetros en un minuto. ¿Pero cuánto es un minuto? 60 segundos, ¿no? Ok, de aquí vamos a partir. Sí, sí, sí. ¿Dudas aquí? Está recorriendo 8 kilómetros en un minuto. Lo reescribimos acá abajo, es decir, está recorriendo 8 kilómetros en 60 segundos. ¿Sí? Ok. Entonces, ¿qué cantidad de kilómetros está recorriendo en un segundo? ¿Sí? ¿Qué sería esta notación de acá? ¿Cuántos metros en cada segundo? No sé si alguien ahí se haya confundido algo. ¿Dudas antes de continuar? ¿Por qué un segundo, maestro? Sí, mira, cuando tú ves esta notación de acá, que dice metros sobre segundo, te está diciendo que recorrió una cantidad de metros en un segundo. Ajá, esta notación significa eso. Una cantidad tal, bueno, aquí por ejemplo, 8 kilómetros por minuto, así como su nombre lo indica, recorrió 8 kilómetros en un minuto, ajá, o por cada minuto. ¿Sí? Pues igual acá. Recorre una cantidad de metros en cada segundo, o en un segundo, como lo quieras ver. Sí, 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 o algo ahí como que no quedó claro. No, sí, maestro, ya lo entendí. ¿Sí?
A ver, repito, aquí dice 8 kilómetros por minuto, significa que recorrió 8 kilómetros en un minuto. Bueno, que es su velocidad, ¿no? Que recorre 8 kilómetros cada minuto, ¿sí? Es decir, hace esto, 8 kilómetros en un minuto. Ujú. Pero pues nos están pidiendo pasarlo a metros sobre segundo, así que el minuto lo vamos a escribir como 60 segundos. ¿Ok? Entonces, 8 kilómetros en 60 segundos. La pregunta es, ¿cuántos kilómetros recorrió en un solo segundo para pasarlo casi a esta notación, ¿no? Ahora, la regla de 3 hace lo siguiente. Ustedes tienen que multiplicar, vean cómo siempre está alineado kilómetros con kilómetros y segundos con segundos, ¿no? O sea, del lado derecho está una unidad, del lado izquierdo está otra unidad. Ujú. Y esto es importante porque para determinarlo tienen que hacer esto. Multiplicar por este y dividir por este de acá. Ujú. A ver, o sea, multiplicar por este de acá, ¿sí? Y dividir entre este de acá. No, perdón, perdón. Aquí no me di cuenta de que estaba el X. Ujú. Sí, o sea, multiplican por el de acá y dividen acá. Es decir, 1 por 8 entre 60. Ujú. Para que completen, por así decirlo, su circuito así. Ujú. Entonces hay que hacer la operación. ¿Cuánto es 1 por 8? 8. Entre 60. Y bueno, ahí les da 0,133, ¿no? Kilómetros. ¿Sí? ¿O ahí quedó alguna duda en lo que se tiene que hacer? ¿Sí? Hacen esta tabla, es el paso número 1 para hacer su conversión. Hacen esta tabla, ¿no? X es la cantidad que quieren conocer, ¿no? La que desconocen. Bueno, ya que tienen esto, pues hacen esto que les puse acá. O sea, hacen este diagrama así, ¿no? ¿Sí? O sea, inician de acá, multiplican, dividen. Sí, sí, sí. ¿Dudas ahí? De hecho, voy a ponerle una flecha acá, luego acá, y luego acá. No sé si hay alguna duda ahí. No, maestro. Ok, aplican este diagrama, lo aplican acá. ¿Mm? Bueno, entonces ya que multiplican y dividen, Entonces se multiplica 8 por 1 y después ¿cómo se divide, maestro? entre 60. Ujú. Ok. O sea, multiplican cruzado y dividen así derechito por acá. Ujú. Y ahí de ahí le sale el 0,133. Ujú. ¿Sí? Bueno, entonces no hemos acabado, ¿verdad? Es que hicimos un paso intermedio. ¿Cuál fue el paso intermedio? Pasarlo a kilómetros por segundo, ¿no? ¿Sí? Aquí lo que estamos haciendo es que está recorriendo 0,133 kilómetros en cada segundo. Ujú. ¿Sí? Esto de acá significa eso. ¿Dudas ahí? ¿Dudas? ¿Dudas? No, ninguna, maestro. Ok, continuamos. Ok, entonces nos quedamos acá, ¿verdad? Vamos a hacer otra regla de 3. Miren, ahora que queremos pasarlo a metros sobre segundo, ¿no? Entonces volvemos a hacer nuestra tablita, 0,133 kilómetros mm, en un segundo, ¿no? ¿Sí? Que es lo que tenemos acá. Y lo vamos a pasar a metros sobre segundo. Ok. ¿Un kilómetro a cuánto equivale? ¿Recuerdan lo que 1000 significaba? metros. Ajá, 1000 metros. Entonces, bueno, de hecho ahí ya no tendríamos que hacer eso, ¿no? Porque dijiste un, que 1000 metros son a un kilómetro, ¿no?
De hecho, aquí ya no nos tendríamos que meter en esta tabla, ¿no? Simplemente podemos hacer la conversión directa acá. 1000 metros es 1 kilómetro. Entonces, ¿a cuántos metros equivale? 0, no, ¿qué? 0.133 kilómetros. Ujú. ¿Sí? ¿Dudas en cómo se hizo este diagramita? 1000 metros son 1 kilómetro. Entonces, ¿cuántos metros son 0.133 kilómetros? ¿Sí? Y volvemos a hacer lo mismo. Multiplicamos de acá para acá. Y luego, o sea, multiplicamos cruzado y dividimos entre 1, ¿no? Es decir, 0.133 por 1000. Y eso nos da 133, ¿no? Entre 1, 133 otra vez. Entonces la respuesta es 133 metros. Ujú. ¿Sí? ¿Dudas? No, ninguna, maestro. Ok, entonces ahora sí ya lo tenemos, ¿no? 133 metros en cada segundo. Sí, a veces muchas de estas conversiones las pueden hacer por intuición, ¿no? Porque aquí tienen 0.133 kilómetros, que eso ya saben que son 133 metros, ¿no? Hay quienes ya pueden hacer esta conversión algo inmediata. Ok, si no, igual a lo largo de todo el curso vamos a estar haciendo estas tablitas y reglas de tres. ¿Seguros que no hay dudas ahorita? No, ninguna. No, maestro, ninguna. Ok, entonces ya ingresaron a Kahoot. A ver, vamos a iniciar entonces el juego. Mm, a ver, les voy pasando el pin del juego. Es 9081. 9081 391. Lo voy a pasar en el chat de todos modos. 9081 391. 39. Ok, ya están tres. Ya están entrando. Ahorita entonces les comparto la otra pantalla. Y está. Ok, ya hay 5 ya en la sala. ¿El código es ese? Sí, 9081 391. 9081 391. Si alguien tiene algún problema de conexión y eso, díganos para saber que no va a ingresar a la sala. Y si no pueden ingresar, nada más nos van siguiendo lo que vamos haciendo, ¿va? Igual lo intentan ustedes y es así en un cuaderno. A ver, sigo esperando. Van 7. A ver, lo sigo esperando. Dejen ver cuántos son. Son 16, pero... Ok, somos 13, ¿no? Porque ahí aparecen 3 cuentas extra. Aquí ya somos 11. Faltan 2. No sé si tendrán algún problema de conexión o algo así. O los esperamos. En el chat no han dicho algo de... No, ¿verdad? Ahora somos 9. Ah, ¿por qué se salieron?
A ver, un minutito más para ingresar ahora sí al juego. Faltan 3. Ok. En un minuto iniciamos. Ok, Fernando dice que... Ok, pero faltan 2 entonces. Ujú. ¿O ya empezamos? Ok, entonces vamos a empezar. A ver. Ok. Nos quedamos la vez pasada en ese tipo de preguntas, ¿no? Recuerden que les dije algo. Hay una frase ahí que determina un MRU. Muy, muy característica, ¿no? Ya con que sepan esa frase. Si no, igual al final vamos a repasar cómo veíamos esto, ¿ok? Dice, una de las características del MRU es la siguiente. Distancias iguales en tiempos iguales. Si aumenta la velocidad, disminuye la distancia. Si aumenta el tiempo, disminuye la distancia. Si la aceleración es constante, la velocidad aumenta. O si la velocidad aumenta, la aceleración aumenta. Maestro, una pregunta. ¿Cuál era el pin? Ah, sí, 90, 81, 39, ¿Puedo 1. agrandar la pantalla, por favor? 90, 81, 39, 1, el pin. A ver, recuerden esa frase. ¿Cuál de todas era la que determina un MRU? Distancias iguales en tiempos iguales. Si aumenta la velocidad, disminuye la distancia. Si aumenta el tiempo, disminuye la distancia. Si la aceleración es constante, la velocidad aumenta. Si la velocidad aumenta, la aceleración aumenta. Ya casi se acaba el tiempo de esta pregunta. Ok, casi todos la tuvieron. Bien, efectivamente dijimos el MRU con que se sepan esta frase. Distancias iguales en tiempos iguales. ¿Ok? La D dice, si la aceleración es constante, la velocidad aumenta. Dijimos que en un MRU no hay aceleración. Ujú. Donde sí hay aceleración es MRUV. Ujú. Pero en MRU no hay aceleración, la aceleración es cero. ¿Dudas con eso? ¿Sí? Recuerden, MRU no tiene aceleración. MRUV sí. Entonces aquí nos dicen si la aceleración es constante, la velocidad aumenta. Y no, ¿verdad? Dijimos aquí en MRU no hay aceleración. Solo el MRV. Ahora vamos con la siguiente. Ok. Dice, Homero viaja en un tren con una rapidez constante de 70 kilómetros por hora. ¿Qué distancia recorrerá para llegar a Springfield si está a 180 minutos? Recuerden que las unidades tienen que cuadrar, ¿eh? Vean, está en kilómetros por hora y el tiempo que les dan está en minutos. Tendrían que pasar los minutos a horas o los kilómetros por hora a kilómetros sobre minuto. Ahí es cuestión de qué es lo más rápido. Recuerden que no solamente es dividir o multiplicar por multiplicar, ¿no? Porque vean, por ejemplo, si hacen 180 menos 70 les da 90, pero pues no es el procedimiento, ¿verdad? O si hacen 180 entre 70, les da la opción, creo que les da la opción E o algo así, ¿no? Si hacen 180, o sea, no es como multiplicar o dividir por hacer, solo por hacer, ¿no? O sea, tienen que razonar bien cómo se resuelve.
Ok, en esta sí les dio un poco más de tiempo porque está un poco más laborioso, ¿no? Dice, Homero viaja en un tren con rapidez constante, 70 kilómetros por hora. ¿Qué significa eso de rapidez constante? ¿Qué fórmula van a usar? Ok, ahí les doy la pista. Luego, ¿qué distancia recorrerá? ¿Qué les están pidiendo? Distancia, ¿verdad? Velocidad es igual a distancia entre tiempo, entonces despejen su fórmula para obtener la distancia, la fórmula de la distancia, ¿no? Si velocidad es igual a distancia entre tiempo, entonces distancia es igual a, allá hacen su despeje. Luego 180 minutos. Todas las unidades tienen que cuadrar, ¿no? Kilómetros con kilómetros, horas con horas, o minutos con minutos. Aquí lo más práctico es pasar 180 minutos a horas. ¿Cuántas horas son 180 minutos? Ahí está la clave, ¿no? Despejar su fórmula de velocidad es igual a distancia entre tiempo, pasar los 180 minutos a horas, y ahora sí ya pueden aplicar su fórmula. Queda un minuto. Repito la pista. Dice, se tiene un tren con rapidez constante. O sea que la fórmula a usar, ¿cuál es? Velocidad es igual a distancia entre tiempo. Pero no les piden la velocidad, les piden la distancia. Entonces tienen que despejar su fórmula. Si velocidad es igual a distancia entre tiempo, entonces distancia es igual a qué. Y luego, las unidades tienen que cuadrar. Les dan 180 minutos y 70 kilómetros por hora. No cuadran las unidades, ¿verdad? Lo más práctico aquí es pasar 180 minutos a horas. Y ahora sí, ya pueden operar sus horas en lugar de minutos. Y les da la respuesta. Ahora ya se va a acabar el tiempo. Ok, 6 la contestaron bien. 3 contestaron la D. Eso me da gusto. Ok, ¿por qué pusieron la D? 140, ¿verdad? No, realmente no veo ni cómo llegaríamos a ese resultado. A lo mejor convirtieron mal los minutos a horas, ¿no? A lo mejor pensaron que estos son 2 horas. Sí, ahorita al final vemos ahí la duda, ¿eh? Pero estos son 3 horas, ¿no? Y su velocidad es igual a distancia entre tiempo, entonces distancia es igual a velocidad por el tiempo. Así que del despeje, ¿no? Es decir, 70 kilómetros por hora por 3 horas y les da 210 kilómetros. Pero ahorita lo vemos al final de todos modos, ¿eh? Ahora vamos con la siguiente. Ok, ahí están los 5 primeros lugares. Ahora vamos a ver, nada, son 4 preguntas, ¿eh? Esta y otra más. Dice, Flash recorrió la ciudad en 2 minutos a rapidez constante. Suponiendo que lo hizo en línea recta y que la distancia de un lado a otro fuera de 25 kilómetros, ¿cuál fue la rapidez que tuvo? A ver, ¿qué les piden? Dice, se tiene velocidad, rapidez constante, ¿no? Ok, entonces ya saben qué fórmula van a usar. Luego dice, la distancia es tanto, el tiempo fue tanto. Mi recomendación es que practiquen, porque ahorita pueden entrar ahí estoy seguro de que alguno está entrando a Google y le está poniendo pasar minutos a horas, ¿no? Pero el chiste es que ustedes lo intenten porque en el examen ese mero día no van a tener la oportunidad de estar usando alguna calculadora o algo que les convierta unidades. Ujú. Entonces traten de pasarlo manualmente 2 minutos a horas.
Ujú. Sí está algo medio pesada la conversión, por eso practiquen la mano. A ver si es cierto que son 4 minutos, es mucho tiempo, ¿no? Recuerden, en el examen no se pueden aventar 15 minutos por pregunta. Tienen que ser rápidos. 4 minutos, de hecho, es mucho. Cuatro minutos por 120 preguntas. Sería un examen de 8 horas, ¿no? Y no son 8 horas, solamente les dan 3 horas o algo así. Entonces tienen que ser rápidos. ¿Sí? 2 minutos a horas. Tienen que pasarlo a horas. Esa es la clave del ejercicio. A ver, hagan su tabla. 1 minuto son 60 segundos. No, perdón, lo piden a horas, ¿no? Así en 1 hora son 60 minutos. Entonces, 2 minutos, ¿a cuánto equivale? Hagan su tabla. Esa es la tabla. 1 hora son 60 minutos, entonces 2 minutos. Esos son los datos que tienen que poner en su tablita de la regla de 3. Si no lo han hecho, están a tiempo de hacer la conversión a mano, ¿eh? Son esos datos que les dije. 60 minutos son 1 hora. Entonces, 2 minutos, ¿a cuántas horas equivale? Ya se va a acabar el tiempo. Ok, ahí creo que aún hay dudas con las conversiones. Ahorita hacemos la conversión, ¿va? Nada más una última pregunta y vemos cómo se resolvió esto. De los 5 primeros lugares. Ahora vamos a ver. Esta está más sencilla, solamente tienen que analizar el gráfico. Dice, ¿cuál de las siguientes gráficas representa el MRU con respecto a la rapidez contra el tiempo? ¿Sí? Por ejemplo, aquí. Bueno, no es. ¿Puede prender la imagen, por favor? Ujú. Creo que ya no se puede más. Sí, no, porque le hago así y se hace más chico. Creo que eso es todo. Aquí está mal la solución. Creí que decía MRV. Dice MRU. ¿Mm? Sí, entonces aquí muy probablemente. Bueno, aquí lo voy a considerar, ¿eh? Cuando contesten. Sí, porque el inciso D corresponde a la gráfica de rapidez contra tiempo del MRV. Ujú. Entonces no es la opción D, pero ahorita les va a parecer que esa es la correcta. Aquí no leí bien. Dice MRU. Entonces hay que leerle bien la pregunta, ¿no? Ahí me equivoqué. Ahorita les va a parecer mal. Dice, ¿cuál de las siguientes gráficas representa el MRU? El inciso D no es, pero se las va a dar por buena ahorita. Esta no es. Entonces están entre la A, la C y la E. Aunque se les ponga mal ahorita, yo hago ahí mis cuentas y eso y me daré cuenta quién estaba bien. Pero el inciso D no es. Aunque se los marque correcto, no es el inciso D. Esto corresponde al MRV, pero no. Pregunta MRU.
Recuerden la primera frase, distancias iguales en tiempos iguales. Y con eso se dan cuenta que es el inciso E. Los que contestaron la E, es correcto, ¿eh? Ujú. Distancias iguales en tiempos iguales. ¿Sí? Ok, entonces vamos a ver Esto está medio mal el podio porque ya vimos que hay un error ahí, ¿no? En la última. Ok, pero nos da la idea de que Ángel fue el que tuvo 12-4. Bueno, a ver. Vamos a ver cómo se respondía, ¿no? A ver. Ok. Esta la respondimos la vez pasada, ¿no? Ahí no hay más. Vimos esta frase. El MRU son distancias iguales en tiempos iguales. ¿Sí? Aquí la opción que dice la aceleración es constante y la velocidad aumenta no es. Dijimos que en MRU la aceleración es cero, ¿no? Voy a poner aquí como nota. Nota. Mm, En el MRU la aceleración es cero. O dicho de otro modo, no hay aceleración. En el MRUV sí hay. Pero estamos en MRU. Entonces ahí está ¿por qué era el inciso A? ¿Y por qué no era el inciso D? Porque varios contestaron el inciso D. Pero vamos con lo siguiente. Este lo resolvimos la vez pasada, ¿no? Dice, teníamos la velocidad y el tiempo, aunque no supieran hacer su regla de 3 y todo, si sabían que 180 minutos son 3 horas, así por la intuición diaria, ¿no? De que ya sabemos que 180 minutos son 3 horas, ya tenían la solución, ¿no? Tenían velocidad es igual a distancia entre tiempo. El tiempo está dividiendo, entonces pasa multiplicando. Esta es nuestra fórmula de la distancia. Distancia es igual a velocidad por el tiempo. Ya nos dan la velocidad, nos dan el tiempo y ya. Las horas con las horas se cancelan y nos quedan kilómetros. ¿Ok? ¿Dudas aquí? ¿O dudas en esta conversión? ¿Por qué 180 minutos son 3 horas? Sobre todo este es el paso más que a lo mejor les haya causado confusión. O este de aquí, ¿no? Que se despejó la fórmula. ¿Dudas con el despeje? No, maestro. Bueno, entonces de ahí sale 210 kilómetros, ¿no? Luego, Flash recorrió la ciudad en 60 minutos a rapidez constante, suponiendo que lo hizo en línea recta, bla, 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 ¿no? A ver, teníamos lo siguiente, ¿no? Datos que nos daban distancia, ¿no? 25 kilómetros. Y nos daban tiempo, que era igual a 2 minutos. Dijimos que la clave era pasarlo a horas, ¿no? ¿A qué cantidad de horas? Bueno, entonces vamos a hacer la conversión por la tablita que les enseñé hace rato, ¿no? Sabemos que 60 minutos son... Esta era la clave del ejercicio. 60 minutos son 1 hora, ¿no? Entonces, ¿qué cantidad de minutos? No, perdón, entonces 2 minutos equivale a qué cantidad de horas. Ujú. Aquí está al revés la tablita comparada a la que hice anteriormente, ¿eh? Pero en esencia siempre tienen que multiplicar y dividir, de tal modo que regresen a la X que están buscando, ¿no? O bueno, en este caso el signo que le puse. Sí, en este caso sería multiplicar 2 por 1 entre 60. ¿Mm? ¿Y cuánto es 2 por 1 entre 60? 0.033. Ujú. Es 0. ¿Qué? 0.033, ¿no? Dijeron. Horas. ¿Dudas con esta tabla?
Vean cómo siempre van bien alineadas las unidades, ¿eh? Minutos con minutos de un lado y horas con horas del otro lado. ¿Dudas aquí? ¿Sí? Y No, esta era maestro. la cantidad que querían determinar. Ujú. Multiplicaban cruzado 2 por 1 entre 60 para volver acá, ¿no? O sea, el chiste es que siempre alineen bien sus unidades y siempre vuelvan a su punto de inicio. Así multiplican hacia acá, dividen hacia acá y regresan acá, ¿no? Ok. Entonces ya dijimos, ¿no? Da 0.033. Entonces esto de acá, pues ya tenemos el dato, ¿no? Ahora sí, ya tenemos la solución directa. No hay que despejar la fórmula, no hay que hacer nada. Ya tenemos la fórmula, ¿no? Velocidad es igual a distancia entre tiempo. ¿Cuál es la distancia? 25 kilómetros sobre 0.033 horas. Ujú. ¿Y eso cuánto da? 75, ¿no? Mm, no, les da 750, ¿no? ¿Sí? Si quieren, le hagan la calculadora y me dicen si es cierto. ¿Dudas ahí? ¿Dudas? ¿Seguros, seguros? Sí, la conversión de la unidad era la clave aquí. Recuerden cuando hagan esta tablita, minutos con minutos de un lado, horas con horas de otro lado. Tienen que estar como alineadas las unidades, ¿no? Y aplican su diagramita de flechas que les dije. Sí, da 750, maestro. Ujú. Sí, 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 da 750. Entonces era el inciso E. Ok, y aquí. Ok. Entonces era el inciso E. Ujú. Sí, de hecho lo pueden, no sé cómo decirles, de graficar punto por punto, si lo quieren ver así. Miren, por ejemplo, no sé, tienen a lo mejor los siguientes datos, ¿no? Un cuerpo a velocidad constante tiene la velocidad y el tiempo, ¿no? No sé, tienen que a lo mejor la velocidad es 30, 60, 90, 120. El tiempo es en 1 segundo, en 2 segundos, en 3 segundos, en 4 segundos. Este es un ejemplo de MRV, ¿no? Este es un ejemplo de MRU, perdón. Ajá. Si saben graficar, pueden graficarlo por punto y siempre que tengan un movimiento rectilíneo uniforme les da una línea recta, su gráfica. Ujú. Si recuerdan cómo graficar, ¿sí? Por ejemplo, aquí tienen el 30, aquí tienen 60, aquí tienen 90, aquí tienen 120, 1. No, ¿verdad? No, perdón, aquí tienen el 1, el 2, porque les pone el distancia entre tiempo, ¿no? Perdón, el dibujo feo. Y aquí tienen ahorita lo pongo con números bien. Mejor tienen algo así. Ujú. ¿Y qué tienen? 30, 60, 90, 120. Sí, o alguien no sabía graficar esto. Bueno, es un ejemplo, ¿no? Pueden graficar cualquier MRU que quieran. Y entonces el punto 1,30 queda acá, ¿no? El punto 2,60 queda acá. El punto... A ver si me hay un lápiz más. Ahí está.
Aquí queda un punto, aquí queda el otro, aquí queda el otro. Vean cómo forma una línea recta, ¿no? Entonces cuando los unen, pues ya les queda una... Bueno, debería ser una línea recta, ¿no? ¿Dudas ahí? No, maestro. No, ninguna. Ok. Siempre que tengan un MRV y hagan su gráfica a distancia entre tiempo, les va a quedar una línea recta. A lo mejor más, menos inclinada, pero siempre una línea recta. ¿Sí? Siempre en MRV siempre se ve así, distancia entre tiempo. Y en MRU, no, perdón, a ver, otra vez. En MRU siempre se ve así la gráfica. Ajá. Y en MRV siempre se ve así la gráfica, distancia entre tiempo. ¿Sí? ¿Dudas ahí? No, maestro. De hecho, aquí les voy a poner la nota. Mm, Dijimos que este es del MRV, ¿no? Ok, y esta de acá es del MRU. Bueno, si no hay más dudas, entonces con eso acabamos la sesión de hoy, ¿va? Seguros que no hay nada más, ¿verdad? Bueno, entonces con esto acabamos la sesión de hoy. En la siguiente empezamos MRUV. Ujú. Entonces, nos vemos. Los dejo para su siguiente clase.